Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a una nueva jornada de Viernes Inclusivo. Antes de comenzar, queremos que veáis de nuevo el siguiente vídeo. Hola, ¿qué tal? Soy Sandy Rodríguez. Nada, estoy aquí para comentaros una iniciativa que me parece muy necesaria, maravillosa, una iniciativa que ha partido de la FAMPA Los Olivos. Se trata de los viernes inclusivos. Durante algunos viernes, el próximo es este viernes 12 de marzo a las 17:30 para lo que es la orientación sobre NEAE. Va dirigido a la familia con hijos NEAE y bueno, lo que se trata fundamentalmente es de tratar todo el tema relacionado con la inclusión real en la escuela. Así es que nada, os animo a participar. Un abrazo. Bueno, pues esto es un ejemplo de compromiso con la provincia de Jaén en general y con la diversidad y la inclusión en particular. Desde aquí te damos las gracias, Santi, por seguir apostando por y siendo tan sensible con la diversidad. Un abrazo grande. Y ahora paso a presentar la jornada. Pero antes os recuerdo que en la descripción del vídeo podéis encontrar recursos y materiales relacionados y un formulario de evaluación. Para nosotros es muy importante tener vuestra opinión. Decir también que esta jornada está siendo está siendo seguida por una persona intérprete de lengua en lengua de signos, que por dificultades técnicas no ha sido posible que la interpretación fuese en directo. Pero bueno, la jornada va a quedar grabada y en la grabación para posteriores visionados se va a poder seguir con la interpretación en lengua de signos. En la anterior jornada de Viernes Inclusivo tuvimos la oportunidad de conocer los conceptos básicos sobre la inclusión desde el punto de vista de las familias y desde el punto de vista de los profesionales. Hoy vamos a empezar a concretar algunas estrategias de las que ya hablamos en el primer viernes. Y existen muchas, ¿verdad? Muchas estrategias y todas suman. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestra ponente. Su nombre es Nuria Gómez Sanjaume, es psicóloga y neuropsicóloga educativa, es especialista en gestión emocional, resolución de conflictos y convivencia escolar. Es formadora en numerosos congresos y jornadas relacionadas con la neuroeducación e innovación educativa. Desde el año 2014 preside la asociación AFIN 21, finalista en innovación con proyectos de neuroeducación y aprendizaje basado en juego en 2017 con Obra Social La Caixa y finalista con el proyecto Conectar Jugando con la Fundación EDP en 2019. Hoy hablamos de neuroeducación, emoción y creatividad a través del juego. Buenas tardes, Nuria. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bueno, pues muchísimas gracias por esta presentación, gracias por estar aquí, por el compromiso con las necesidades educativas que tanta falta hace y más en estos momentos, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a compartir la presentación que tengo para vosotros y vosotras. A ver, ya creo que se va viendo, ¿no? Yo creo que sí, que ya tenéis que estar viendo la pantalla. Voy a hacer la presentación con diapositivas de la... Efectivamente. Bueno, pues como ha dicho vuestro compañero, soy presidenta de la Asociación AFIN 21. Somos un equipo de personas que trabajamos con niños y niñas de todas las edades. Trabajamos en colegios, trabajamos en institutos y también en nuestra sede. Y la presentación va a ser una presentación rápida, dinámica, en la que vais a ver muchísimas fotografías porque queremos compartir pues muchas imágenes de niños y niñas que realmente pues tienen necesidades educativas, pero que lo que queremos transmitir principalmente es la ilusión con la que viene la asociación o con la que trabajamos en colegios e institutos, ¿no? Aquí tenemos una imagen de niños y niñas, cada uno con sus dificultades, pero no son realmente dificultades, principalmente son
personas con sus emociones, con sus sentimientos, con un proyecto vital que van a poder llevar a cabo, ¿no? Sobre todo si creemos en ellos y en ellas. Empezamos en el año 2013 con todo tipo de dificultades. O sea, tenemos no solamente necesidad educativa, sino también niños y niñas que a lo mejor vienen de otros países, que tienen una barrera con el lenguaje, una barrera con la parte más importante que es la integración, el sentirse acogidos de verdad para las personas, y luego personas que a lo mejor por su condición económica o social viven en barrios en las que no tienen el mismo tipo de oportunidades. Bien, pues hay una cosa importantísima, y es que cada persona, para poder desarrollarse en una situación difícil a nivel emocional, es importante fomentar la resiliencia. Es uno de los aspectos que vamos a ver a lo largo del curso, porque vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de creatividad, pero principalmente es desarrollo personal de esos niños y niñas, ¿no? Y fijaros con esta niña que tiene una necesidad educativa, en el que cuando se incorporó para aprender a través de juego, que es la metodología que utilizamos principalmente, es fijaros en la cara. Es decir, ese cerebro, porque esa cara transmite un cerebro que está estimulado, un cerebro que se divierte, un cerebro que está apasionado, emocionado. Y es desde la emoción desde la que va a poder trabajar, pero no desde solamente buscando el trabajo, la competencia cognitiva, sino también buscando la resiliencia, ¿no? Aquí, en la introducción, bueno, de vez en cuando vais a ver frases que podéis ir leyendo, que son frases que tienen mucho que ver con esta formación. Bien, estos son otros niños y niñas. No solamente utilizamos juego, utilizamos mucho juego de mesa, pero también utilizamos metodologías activas como dinamización o experiencias lúdicas, que no es lo mismo, de cómo una serie de niños y niñas que tenían dificultades de aprendizaje, cómo desde la emoción los metimos en un rol, en un proyecto en el que eran protagonistas y acabaron haciendo un cuento, un libro de cuentos, firmado también con un prólogo de una poetisa importante de aquí en Almería, ¿no? Cómo trabajaron emociones a través de una narrativa y una creatividad. Primeramente os presento, pues eso, imágenes un poco de nuestro proyecto para que se pueda entender el proyecto, ¿no? Aquí que tenemos a mamás, ¿vale? También vienen padres, pero principalmente son mamás, madres, las que vienen en el que las formamos. Esto es la ludoteca del colegio, una pequeña sala donde las enseñamos. Aquí está mi compañera de la asociación, Marisa, que está enseñando a madres de diferentes culturas en el que se sientan alrededor de una mesa, aprenden a jugar. ¿Para qué? Porque luego van a entrar en el aula y van a enseñar a jugar a diferentes juegos. También otra de las cosas que hacemos en las escuelas es, por ejemplo, le enseñamos a una serie de niños o niñas y luego ellos van a otras aulas. Fijaros en esta imagen de aquí a la derecha, la parte de arriba a la derecha, como un niño de sexto, estos dos niños son de sexto, están enseñando a niños y niñas de quinto de infantil. Ellos aprenden el juego y luego son los que enseñan. Ahí adquieren muchísima autonomía, pero mucha autoestima, ¿no? Sentirse útiles, sentir que realmente pueden también aprender para dar un servicio a la escuela, ¿no? No hay nada más beneficioso para un niño o una niña sentirse importantes. Entonces, el proyecto, lógicamente, lo unimos con formaciones a familias. Está entrando un niño por la puerta. Tenemos ahora mismo, estoy en la sede y tenemos un montón de actividades con niños y niñas, entonces es posible que viene alguien, entra y me saluda, ¿no? Como ha pasado ahora. Bueno, pues fijaros, estos son formaciones de juegos, de aprendizaje basado en juegos. Son formaciones a profesorado en el que están viendo qué juegos se pueden incorporar dentro del aula. Y fijaros en estas caras, en docentes que están divirtiéndose a la vez que están aprendiendo. Y aquí hay una actividad que os recomiendo muchísimo, es compartir espacios de formación entre familia y docentes. Aquí hay una mamá con una profesora
divirtiéndose, y lo que hacemos es que generamos vínculo, porque nada más que con, bueno, pues nos sentamos a una mesa, disfrutamos, aprendemos, entonces se generan esos vínculos tan interesantes que se forman cuando realmente estamos riendo, nos estamos pasando bien, ¿no? Estamos en un entorno de seguridad. El entorno de seguridad es también un aspecto muy importante para trabajar las emociones. Y por supuesto, en las formaciones que hacemos, lo que hacemos es que los docentes vean de primera mano cómo se pueden hacer, por ejemplo, unos cálculos matemáticos en formato reto. Fijaros aquí los docentes cómo se están riendo, cómo están haciendo ruido, están moviéndose, están levantándose de la emoción, porque tienen que experimentarlo para que vean, ¿habéis aprendido? Claro que sí, habéis hecho ruido, os habéis levantado, habéis hecho muchísimo fallón, pero ¿cómo os sentís? ¿Habéis aprendido? Es decir, podemos decirlo, pero esas experiencias para aplicarlas en el aula tienen que también vivirlo. Todo esto son docentes que, bueno, llegar a esa emoción tan elevada, lo que luego va a conseguir es que se convenzan de la importancia de cambiar la educación, ¿no? Y luego, pues bueno, hacemos algunas charlas. Fijaros, aquí hay más de 200 personas aglutinadas para ver, por ejemplo, es un espacio de dislexia en el 2015 en el que enseñamos más de 60 juegos para trabajar la competencia lingüística, por ejemplo, ¿no? O sea, hay juegos para trabajar cualquier necesidad educativa, absolutamente cualquiera, ¿no? Entonces ¿por qué en vez de actividades de lápiz y papel tediosas, por qué no fomentamos también una participación en el que puedan hablar, experimentar, compartir, aprender un poquito jugando, ¿no? ¿Y qué hacemos? O sea, nuestro proyecto tiene que ver con intervenciones individuales y grupales, y en realidad es que además de enseñar contenidos curriculares, realmente cuando juegan hay tolerancia a la frustración, se gestiona esa tolerancia a la frustración, pero tiene que haber perseverancia, se fomenta la agilidad, el compañerismo, la autonomía, el que sean capaces de tener iniciativa, y todo eso en un espacio de seguridad, ¿no? Es decir, es importante. Cyrulnik, que para las emociones, ya luego os pasaré enlaces, Cyrulnik es quizá la persona, el referente actualmente sobre aspectos emocionales. Es importante conocer su obra, su proyecto, una persona que desde el trauma, porque la necesidad educativa se puede ver como un trauma, no lo es, desde luego, pero digamos que a veces hay que comprender que es importante también que partimos de otra escala, ¿no? De otras necesidades, ¿no? Entonces, realmente ve que para mejorar la autoestima de aquellos niños y niñas que a veces solamente vemos su punto débil, es cómo podemos mejorar incorporándolos en actividades en el que puedan ver que son capaces de absolutamente todos. Y una vez que ellos resuelven problemas en este juego, tienen que resolver conflictos. En este de aquí, fijaros lo concentrados que están, o aquí. Tienen que resolver conflictos en un entorno de seguridad para mejorar su autoestima, ¿no? Entonces es cuando hay empuje. Fijaros aquí, ¿no? O sea, incorporamos, aglutinamos en el aula tanto a todo tipo de niños y niñas. Da igual la necesidad que tengan, todos y todas pueden compartir espacio de una forma inclusiva, integrada en su grupo de aula. Y hay una cosa interesante, y es que el juego despierta curiosidad. El juego tiene un componente de azar. No va a ganar, no va a ganar el que más sabe, no. Va a ganar, hay un punto de azar, pero también es la actitud. Es decir, son muchísimas cosas. Entonces, estamos en la misma categoría de oportunidades. Entonces, ver que cada experiencia de juego, cada una de ellas, establece conexiones. Y eso genera una plasticidad neuronal, es decir, la capacidad del cerebro de reinventarse y construirse constantemente es lo que permite que ellos perciban que avanzan y que pueden. Y no hay nada como un cerebro que cree en sí mismo como para que realmente luego puedan ver, ¿no? ¿Por qué empezamos con el juego?
Pues empezamos con el juego con una niñita que vino en el año 2013, en el que decían que iba a tener muchísimas necesidades educativas, en el que decían que iba a tener muchos problemas de aprendizaje por una dislexia, por un problema de atención que tenía. Y cuando vimos que esa niña, eso es lo que menos nos importaba, su necesidad educativa. Lo que más nos importaba era su bienestar emocional, el cómo ella no creía en sí misma. Entonces, una persona que no cree en sí mismo no puede avanzar. Entonces, la incorporamos, empezamos a crear un taller que iniciamos en el año 2013, pues con niños de todo tipo, niños y niñas, que no venían realmente a mejorar en sus carencias, sino a aportar, a divertirse. Entonces, ¿por qué el juego? Primero porque niños y niñas que tienen dificultades, necesidades educativas, tienen poco tiempo. Tienen poco tiempo porque necesitan más tiempo para estudiar, necesitan más tiempo para hacer las tareas, necesitan mejorar en algunas áreas, pero no más deberes, porque eso va a deteriorar su autoestima. Entonces también necesitan solventar sus problemas emocionales, que es quizá la parte más importante a nivel neuronal. Entonces, hay que aportar un espacio donde puedan regular, pero divirtiéndose. Y porque hay un aspecto importantísimo en el que no es tan importante los conocimientos, sino ese aspecto emocional, pero principalmente solventar esos problemas sociales o de socialización que a veces se quedan relegados, ¿no? Entonces el entorno de juego tiene esas tres cosas. Por un lado estimula a nivel cognitivo, por otro lado se trabajan mucho emociones y por otro lado es en un espacio, en un entorno de socialización, ¿no? Eso es quizá lo más interesante. Fijaros, este es el testimonio de un niño en que su mamá decía: mi hijo que tiene síndrome de Asperger tenía problemas de relación. Está hablando de su aspecto social. Ha cambiado, ha aprendido a negociar, está hablando del juego, a hablar, a comerciar. Está hablando de aspectos cognitivos, procesos cognitivos. Normalmente cuando no tiene ningún tema importante no abre la boca, no habla con sus compañeros, no tiene temas afines. Pero ha cambiado, ha pasado de ser un niño aislado, ha cambiado para mejor. Dice, llevamos 14 meses, hemos abierto relaciones y todo tiene mucho más sentido. Esto es una experiencia que hicimos bueno, pues eso nos pasa hoy en día, que vienen aquí los niños. Hoy mismo hay una actividad con niños y niñas que tienen necesidades educativas, dos grupos, otro de adolescentes que también tienen esas necesidades, en el que vienen también niñas y niños jóvenes que vienen del hospital de día porque han tenido dificultades dentro del centro educativo y están tan deteriorados a nivel emocional que no asisten al instituto, están en el centro de día. El otro día, por ejemplo, una niña nos decía a su madre: mi hija, por primera vez en un año, sale de una actividad riendo. Vale, todos comprendéis, ¿no? Es decir, nada más que eso merece la pena. No hay ninguna necesidad educativa que no se pueda solventar si tenemos un estado emocional sólido, ¿no? Entonces, pues hay que empezar también por aquí. Vale, voy a compartir un vídeo, pero no lo vamos a ver todo, voy a ver pinceladas. Es que el programa Conectar Jugando tiene este vídeo que lo encontráis en YouTube. En YouTube podéis poner Conectar Jugando, al final se os pasarán los enlaces, en el que, bueno, veréis que desarrollamos actividades dentro del aula. La tenemos que poner aquí, la coge la abeja y la pone ahí. Ahí, pero sale. Aquí se queda aquí. Claro, está mala. Venga. Ahí, venga, a ver si está ahí. Todo el programa tiene que ver con un programa de neuroeducación y juego de mesa. Vale, aquí dejo el sonido, ¿vale? Porque el vídeo no lo vamos a ver, pero fijaros que esta mamá ha aprendido primero a jugar en nuestra asociación y luego se mete en el aula a ayudar a los docentes. Es maravilloso porque
permite también conectar, por eso el proyecto se llama Conectar Jugando, conectar con las necesidades del aula, conocer no a su hijo o a su hija, conocer la realidad del centro. Fijaros, aquí hay otra mamá de un barrio en riesgo de exclusión social, en el que también aquí hay, pues fijaros, 2 monitoras, ese día vinieron 2 mamás, pues 2 mamás que les enseñamos, ¿no? Aquí otro centro en el que están aprendiendo cálculo, pero fijaros, es continuamente cálculo, pero fijaros que se están divirtiendo y el ejercicio cambia, o sea, cambia su actitud ante diferentes dificultades. Fijaros el niño, aquí. Es un ejercicio de concentración, de atención, de razonamiento abstracto, razonamiento lógico, en el que le enseñan o bien monitores o bien los docentes que se han formado en juego. Y bueno, ¿cómo genera una serie de bienestar? Bueno, no me voy a entretener en ver el vídeo. Aquí veis docentes que hablan del proyecto, de cómo ha cambiado. Me encanta esta imagen, que es una abuelita, que todo el mundo puede entrar en un centro educativo que sea un espacio abierto a las familias, porque la inclusividad requiere también que las familias formen parte de verdad de la comunidad educativa. Es necesario que de verdad, fijaros aquí, esta mamá, es una mamá gitana, y lo digo con todo el orgullo, en el que aporta su ánimo. Aquí explica esta mamá de cómo han cambiado su actitud y cómo con el centro educativo y cómo, bueno, yo creo que es un vídeo interesante, lo voy a dejar aquí para que vosotros luego tranquilamente podáis escuchar la voz de estas mujeres, de niños y niñas, y yo creo que os encantará porque es un trabajo no nuestro, es un trabajo de muchísima gente de cómo participar en un centro educativo. Voy a dejar aquí. Vale, nuestra propuesta de estimulación tiene mucho que ver desde el ámbito de la neurociencia, ¿no? Lo primero que decimos es que enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como diseñar un guante sin haber visto nunca una mano, ¿no? Entonces, desde la neurociencia, los neuropsicólogos dicen que hay que dar primero prioridad a procesos madurativos más que a curriculares. No es tan importante el contenido curricular, sino a procesos madurativos. Por otro lado, hablan de entornos lúdicos dentro del aula, en grupo. Por otro lado, hablan de experimentar, de poder experimentar, la importancia de aprender de los errores. También hablan de la importancia de fomentar la emoción, la novedad, el desafío. Todo ello es súper importante. Es decir, la experiencia del juego permite desarrollar y estimular el cerebro, se generan sinapsis, se fomentan nuevas redes neuronales, nuevas conexiones neuronales. Porque ¿qué es sino el aprendizaje? ¿Qué es el conocimiento sino nuevas conexiones neuronales? Entonces, estos espacios en el que aprenden unos de otros por iguales, lo que hace es que cambia el cerebro, cambia la estructura neuronal, ¿vale? Y eso afecta a la salud, afecta al aprendizaje y afecta a la conducta. Entonces, si aumentamos esas redes y circuitos neuronales, mejoramos realmente los procesos cognitivos, irremediablemente. Y esa estimulación tiene que partir del sistema límbico, que está conectado con absolutamente todo el cerebro. Entonces, hay que practicar, pensar vosotros. Podéis ponerlo en el chat, aunque yo ahora mismo no lo voy a ver, y luego lo podemos debatir. Hay que practicar, fortalecer, hay que repetir los contenidos para que se queden. Claro que sí, claro que sí. Hay que repasar y volver a incidir en un conocimiento y en otro, claro que sí. Pero detrás de cada conocimiento hay una niña. Esto es una niña real de nuestros talleres. Una niña en el que su expresión denota también timidez, denota esa necesidad que tiene, esas carencias que vienen. Y a esa niña le hacen repetir y continuamente va mal en matemáticas y venga a hacer ejercicios de matemáticas y venga a ejercicios. Y lógicamente, a base de repetir, va a consolidar rutas neuronales. Es
decir, estas rutas que no las tiene consolidadas, las va a hacer más grandes a base de repetir. Pero cuidado, cuidado, ¿desde qué emoción aprendemos? Eso es lo más importante en el aula. ¿Desde qué emoción? Porque esas rutas que hacemos consolidadas, si las hacemos desde una emoción en el que sentimos rechazo, ese rechazo va a ser para siempre. Entonces eso es lo más importante, ¿no? Porque al final los procesos de memoria tienen un papel prioritario en los procesos de aprendizaje. Entonces, tanto la amígdala como el hipocampo son áreas importantísimos para esa memoria. Entonces, pensar, fijaros en las caras de niños y niñas cuando tengáis que ayudarlos a hacer una tarea, a hacer cualquier actividad. Si la estamos haciendo desde una emoción en el que vemos alguna de estas caritas, pensar que se está generando una ruta neuronal que es nociva para ellos. Entonces yo prefiero que sea menos trabajo o que tenga relación con otras áreas, pero que realmente les genere bienestar, ¿no? Fijaros esta niña es una niña, lo podemos poner aquí, bueno, en la imagen viene un ratoncito que viene de otra presentación, no pasa nada, pero esta niña en realidad en la mano tiene unas cartas, ¿no? Entonces esta niña tenía un mutismo selectivo, una niña que no hablaba fuera de su contexto familiar. Entonces, cuando se introdujo en los talleres que no hablaba, da igual que no hable, lo que tiene que hacer es divertirse. Entonces, esta foto es muy bonita para nosotros, muy emocionante, muy emocional, porque en el juego le van a quitar una carta que para ella es importante, ¿no? Entonces chilló, dice, no, esta no. Vale, entonces no le dimos importancia, pero es porque su cerebro estaba totalmente emocionado, ¿vale? Entonces, en el juego hay algunos elementos, ¿no? Hay novedad, hay reto, hay recompensas, esos puntos, hay feedback inmediato y hay un afán de superación, ¿no? Entonces, hay un aprendizaje muy intenso, precioso, ¿no? Entonces, si te diviertes diariamente, estás reconectando y reintegrando una red neuronal y esa red crea una relación de larga duración, genera una identidad. Cuidado con eso porque es quizá la parte más importante de lo que yo os quería transmitir. Si te diviertes diariamente, estás haciendo un camino, una red neuronal que tiene una identidad. Pero pasa lo mismo cuando si nos frustramos diariamente, también estamos conectando y reintegrando una red neuronal y esa red neuronal crea una relación de larga duración con un montón de neuronas que llegan a tener una identidad. Y esa identidad genera una ruta y esa ruta genera un estado a largo plazo. Entonces pensar cada uno de vosotros y vosotras en no deis prioridad nunca a los contenidos, dar prioridad siempre en el que da igual la necesidad educativa, pero vuestro hijo tiene que ser feliz o vuestro alumno o alumna tiene que generar un bienestar, porque esa identidad marcará su camino, marcará su bienestar emocional, ¿no? Entonces, fijaros en esta. Aquí hay dos fotos, en una están muy concentrados, en otra están en el aula, que se levantan precisamente por esa emoción. Cuando hay emoción, lo que ocurre en el sistema límbico es que se activan los sistemas dopaminérgicos y riegan el área prefrontal, un área importantísimo porque es como en la que rige todo el cerebro, ¿no? Es muy importante. Entonces, esa emoción se tiene que vivir por niños. Antes de pasar a las actividades de emociones, de ver recursos para emociones, pensar que en el juego que utilizamos, tenemos más de 600 juegos en la asociación que aportamos al aula, hay algunos que se relacionan con razonamiento, con área verbal, con memoria, atención, cálculo, recuperación léxica, con diferentes áreas, con procesos de visopercepción, que tan importantes por los procesos de lectoescritura, con la fluencia, que tantos niños y niñas tienen dificultades en esa área, con la fluencia semántica, con la coordinación, la psicomotricidad, con el área espacial.
Vale, pues todo eso, estaba mirando el móvil porque digo, a ver si me llaman por si no se oyera o algo, pero creo que sí, que todo va bien. Pues bueno, pues todo eso es importante, pero al final de todo, al final vamos a jugar para relacionándolo con las funciones ejecutivas. Y fijaros en las funciones ejecutivas, ya no penséis en vuestro hijo, vuestra hija, vuestro alumnado, en vuestra vida diaria. Vuestra vida diaria tenéis que tener metas, tenéis que planificar, tomar decisiones, mantener la atención, resolver problemas, controlar y gestionar emociones, inhibir respuestas, callaros cuando no tenéis que hablar, no decir una cosa que hiera a los demás, tener análisis, tener flexibilidad. Todo eso que hacemos en cada actividad diaria tiene que ver precisamente con las funciones ejecutivas. El área prefrontal, este área de aquí, que es el director de orquesta. Todo esto implican funciones con componentes cognitivos, claro que sí, pero emocionales, conductuales, regulan la conducta. Es decir, trabajar las funciones ejecutivas de cada niño y niña es un modelo esencial, ¿no? Y todo viene regulado por el sistema límbico. Entonces, pasando ya a la parte de emociones, es ¿qué cultivamos? Día a día, ¿qué hacemos en nuestra vida? ¿Qué hacemos? Pues no lo sé vosotros y vosotras lo que haréis, pero lo que sí sé es que España, muchos países de Europa, tienen un ritmo muy acelerado, un ritmo de estrés en el que, fijaros ahora mismo en las jornadas escolares, fijaros cómo vamos con la pandemia con la que está cayendo y nos estamos centrando, muchos docentes se centran solamente, no digo todos, pero en cumplir con un contenido curricular. Ese estrés genera también una identidad, genera una actitud a largo plazo, ¿no? En la casa, que es el vínculo más directo con el niño y la niña, es su primer, sistémicamente es su primer núcleo, es donde se configuran tantísimas cosas. ¿Qué cultivamos ahí? El que cumplan con sus tareas o en el que haya un ambiente relajado. Entonces, vamos a adentrarnos en eso, pero quiero dejar claro este concepto, qué es emoción, qué es sentimiento, qué es estado de ánimo, porque ahora mismo hay un gran problema con el estado de ánimo de niños y niñas. Entonces, una emoción sería una de estos engranajes, ¿vale? Un sentimiento sería ya el cúmulo. Entonces, no hay emociones negativas. Nos dicen, no hay emociones negativas. Claro que no. Claro que el enfado no es una emoción negativa. Claro que la ira no es una emoción negativa, pero cuidado, como emoción, como un sentimiento o como un estado de ánimo, sí lo es. Es decir, un niño que tiene una ira constante, claro que es un problema cuando está afectando a su estado de ánimo, claro que lo es, ¿no? Claro que es cuando no permite planificar, cuando necesitan un estado de supervisión constante, cuando realmente les afecta en su vida diaria, ¿no? Claro que lo es, ¿no? Entonces, al final lo que está pasando, que un día de tristeza no pasa nada, pero un cúmulo que nos lleva a un estado sí lo es. Entonces, ahora mismo muchos jóvenes, muchísimos, porque nos dedicamos a eso y lo estamos viendo, hay una gran carga emocional que tienen que soportar, en el que a veces ni se les escucha ni nos detenemos a pensar que también nuestro estado emocional, provocado por la situación que tenemos actualmente con la pandemia, también les afecta a ellos. Y entonces, ¿cuándo hablamos de nuestras emociones? ¿Cuándo escuchamos sus emociones? Porque de verdad, que estamos generando esa ruta consolidada, generando una identidad y ya tenemos niños y niñas con una situación que es alarmante, ¿no? Entonces, bueno, aquí os voy a presentar un momento este vídeo para que veáis, tampoco lo vamos a ver del todo, pero para que veáis qué fácil es observar la conducta de los demás, viéndole desde la distancia, desde un vídeo, qué fácil es decir, reírnos, ¿vale? Pero lo importante que es cómo detrás de esto
Da igual estos niños, estas niñas, da igual la necesidad educativa que tengan. Lo que no da igual es su actitud ante la misma situación. En el vídeo se les gasta una broma y se les dice, me he comido todos estos caramelos de Halloween. Entonces, ¿cómo actúan unos u otros? Candy. Last night we ate all your candy Why? because it was good. You ruined my life! Yeah, we ate it all while you were sleeping. Oh man, I'm gonna eat it all. I'm gonna eat it all. Jimmy Kimmel said I should eat all your candy. Okay? Okay, I'm gonna eat it all. Yeah, I'm gonna eat it. Okay, this is for me. Let's see. Jimmy Kimmel said I should eat this too. Okay. Okay, I think I'll eat this. All of it? All of it. Every single bite? Yeah. You must have a bellyache. I got hungry last night. Eat an apple! Daddy and I ate all of your candy. Vale, fijaros, esta niña no puede aprender. No puede aprender. Da igual lo que tenga. O sea, aquí tenemos ahora mismo, detrás de esta pared, tenemos una actividad en la que tenemos una serie de niños con problemas de conducta inteligentes, con problemas de conducta. Hay una mezcla, problemas de conducta y otras dificultades. Tenemos una niñita que no puede concentrarse ni siquiera en el juego, porque es como esta niñita de aquí. Es decir, emocionalmente, fijaros ese nivel de frustración. Eso llevado todos los días, pues fijaros, no puede aprender. Those aren't real drawers, buddy. Get out! We ate all the candy. We'll get some more next time. I ate all your candy. Vale, fijaros esa niña. O sea, da igual lo que tenga esa niña. Esa niña, su tolerancia a la frustración es bastante elevada. Entonces, todo depende de eso, de cómo gestionamos, pero ya no solamente de eso, es que cada pensamiento que tenemos genera conexiones neuronales. Es decir, un niño en el que está frustrado, en el que tiene esa negatividad, en el que no cambiamos la estructura narrativa de su lenguaje, si no cambiamos esa estructura narrativa, genera una serie de conexiones que van a ser nocivas. En cambio, si les enseñamos a ser positivos, se generan otras rutas neuronales. Fijaros lo importante, ¿no? del discurso narrativo. That's okay. Please talk to me for the rest of my life. Why didn't you eat something else? I was hungry. Hey! Stop! Shut up! Stop laughing! I was just joking. Okay? We'll still shut up and go in the other room. Excuse me. I told you not to! I told you! You can never listen about candy! Vale, yo este vídeo lo he recomendado muchísimas veces, o sea, no sé cuántas veces cuando hemos trabajado formaciones más concretas de emoción que son largas, de analizar el vídeo. También lo utilizamos con niños, incluso niños y niñas pequeñitas, en el que le decimos a los niños, fíjate y me tienes que decir cada niño dónde se descontrola. Yo les explico que su cerebro segrega una serie de neurotransmisores
que hacen que no controlen el enfado. Y les digo, algunos no controlan las manos, otros no controlan la voz, otros no controlan la cabeza, y entonces los niños los hago que me analicen cada imagen de este vídeo. ¿Por qué? Porque si a un niño o una niña de incluso 7 años, 8, 9 o de 15, que también lo hacemos, le hacemos analizar este vídeo, luego ellos les decimos, ¿qué niño va a llegar cuando sea mayor a ser feliz? Y directamente ya te dicen muy marcadamente quién es, para que vean la importancia que tienen las emociones en su vida. Pero también les sirve porque luego se observan su conducta, son más conscientes, cogen más autoconocimiento. O sea que el vídeo me parece una maravilla para analizarlo. Are you mad at me? The whole entire bag? Yeah, I'm sorry. It's okay. It's fine. That's fine. Like there's none left. It's fine. It's fine. Oh, thank you. Vale, bueno, el vídeo lo dejáis de ver. Hola. El vídeo lo dejamos de ver. Lo tenéis en las redes. Mirad, vosotros ponéis, me he comido todos tus caramelos de Halloween, y os sale este vídeo, os salen otros. Habrá otros recursos. A mí este particularmente me gusta muchísimo. Fijaros en el niño que ha salido último, ¿no? Cuando lo hemos hecho en aula, porque este vídeo lo trabajamos en aula, lo trabajamos a nivel individual y colectivo, y decimos luego, ¿a quién te quieres? ¿Tú cómo quieres ser? Elige. Suelen elegir este niño. El niño en el que realmente lo está pasando mal porque no le gusta que se hayan comido sus caramelos, pero abraza a su mamá. Dice, vale, vale. Y hace así con las manos como, estoy controlando. Claro que no lo podemos controlar todo, pero está controlando. Todos los niños nos dicen, me quiero parecer a este niño. Entonces fijaros lo bonito el que puedan tener un referente, ¿no? Tienen que tenerlo. Vale, aquí me gustaría que cada uno reflexionarais. Esto es una definición. En el diccionario viene esta definición. ¿Qué es? ¿A qué palabra corresponde un evento que amenaza profundamente el bienestar o la vida de un individuo y que tiene consecuencias que afectan a la estructura mental o vida emocional? Voy a dejar unos segundillos para que penséis en eso, cada uno desde vuestras casas, desde vuestro sitio donde estéis. ¿Qué es eso? ¿Qué define? Un evento que amenaza profundamente el bienestar o la vida de un individuo, consecuencias que afectan a la estructura mental o vida emocional. Podríamos decir que la pandemia que estamos viviendo, que llevamos un año, no unos días, sino un año, ¿podríamos decir que es un evento que amenaza el bienestar o la vida de un individuo? Sí. ¿Podemos decir que tiene consecuencias que afectan a la estructura mental o vida emocional? Por supuesto que sí. Vale, esta es la definición de trauma. Es la definición de trauma. Eso es la definición de un trauma psicológico. ¿Vale? Entonces, fijaros, es que tenemos la percepción de que estamos viviendo un trauma. No del todo, porque vivimos un poco de espaldas a las emociones, aunque cada vez se incorporan más, se le da más importancia, pero seguimos viviendo de espaldas a las emociones y siguiendo, bueno, tenemos una situación, pero nosotros seguimos con nuestra vida. Esa carga, esa descarga emocional tan importante que es la pandemia, que es un trauma, podemos verlo como algo negativo, ¿vale? Y entonces lo percibiremos de una forma diferente, o lo podemos ver también como una oportunidad, Y os pongo esta imagen y este concepto, kintsugi, que os encantará, porque kintsugi es el concepto japonés de la belleza de los traumas, la belleza de que las personas que tienen un trauma al final tienen más valor. ¿Y qué hacen los japoneses? Si se rompe una vasija de barro, aunque ese barro no tenga nada, simplemente sea barro,
lo que hacen es que lo recomponen con oro. ¿Vale? Entonces, qué bonito, porque aquí nosotros si se nos rompe algo de cerámica, directamente lo tiramos a la basura. O sea, algo que han hecho los niños en casa o en el colegio, algo se ha roto, lo tiramos, ¿no? Ellos lo recomponen y lo pegan con oro. Fijaros, entonces para ellos también las personas que han sufrido un trauma ven la belleza de esa... Entonces vamos a cambiar el concepto, vamos a asimilar que esta situación nos afecta a todos, pero que hay que trabajarla. Es decir, no podemos decir, vale, aceptamos que estamos en una situación traumática, no. Y vamos a recomponerlo. Recomponer con oro no es una cosa como ponerle cola blanca, no es lo mismo. Es decir, requiere más esfuerzo. Pues trabajar las emociones pasa lo mismo, requiere más esfuerzo, ¿no? Bien, y ahora, si os digo, para empezar, os estaba diciendo antes la importancia que tiene las emociones y la importancia que tiene lo que pensamos para esas conexiones que hace el cerebro. Cada pensamiento que tenemos genera sinapsis, generan rutas, generan conexiones. Entonces, una de las cosas que vemos es la importancia que tiene la realidad con la imaginación. ¿Pero qué tienen en común los dos conceptos? ¿Qué son los dos conceptos? Vale, los dos conceptos son estados de conciencia. A veces no podemos cambiar la realidad de un niño o una niña con una necesidad educativa, no podemos cambiar ese diagnóstico, no lo podemos cambiar, no podremos cambiar esa dificultad que va a tener añadida a lo largo de su vida, pero sí podemos cambiar cómo nos lo tomamos, ¿no? Podemos cambiar la realidad, no podemos, nos vamos a tener que amoldar, pero para eso es tan importante inculcar el tema de la creatividad. Y aquí os cito una cita de Boris Cyrulnik, que un niño demasiado protegido tiene muy difícil el desarrollo de la creatividad, muy difícil. Y a veces niños y niñas con una necesidad educativa están muy protegidos. Entonces, un niño o una niña que tiene miedo a que lo dejen solo, un niño que necesita una supervisión constante o que no se les facilita la autonomía, no va a tener carencia de creatividad. Es importantísimo no protegerlos tanto para que puedan desarrollar eso. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa en el que quiero que veáis este cortito vídeo que todo el mundo lo conoce ya, pero para que notéis cómo podemos cambiar lo que segrega nuestro cerebro. ¡Buenos días, princesa! He soñado toda la noche contigo. Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa. Pienso siempre en ti. Y ahora... ¡Mamá! Papá me lleva en carretilla, pero lo hace fatal. Me hace morir de risa. Vamos los primeros. ¿Cuántos puntos tenemos hoy, papá? ¡Corre! ¡Vamos, que vienen los malos que gritan! ¡Vámonos! ¿Dónde? Aquí. Ven, corre, ven, deprisa. No lo sé, yo tengo que llevar esta carretilla a la fundición. Bueno, no os veo las carillas, pero me basta con que os hayáis emocionado la mitad que yo. A mí me sigue emocionando. Fijaros, eso es trasladar a los niños a un mundo mágico, trasladarlos a un mundo de imaginación, porque el cerebro aprende tanto de experiencias de la realidad como de la imaginación. Pero hay una diferencia y es que la realidad tiene sus límites, pero en la imaginación se permiten experimentar posibilidades que de otra forma no serían posibles, ¿no? Entonces, bueno, pues la imaginación activa y estimula los mismos sistemas cerebrales que la percepción real, solamente que puede ir más allá, ¿no? Entonces, tan importante es eso, ¿no?
Pues vamos a cultivar nuevos aprendizajes vitales, vamos a compartir en familia, vamos a fomentar estas actividades que poco a poco cada vez son menos. Entonces, al principio decía la importancia de que los niños tengan un buen afrontamiento, resiliencia para enfrentarse a las dificultades adversas de su vida, que las van a tener sí o sí, ¿vale? Pero hay que generar un entorno amable y de seguridad, fomentar rutinas que permitan el desarrollo de esa resiliencia, pero tiene que ser en un entorno en el que se generen vínculos, en el que se comparta tiempo. Y no me vale que alguien diga, no tenemos tiempo porque tenemos que hacer tareas. Hay que detener, hay que hacer que un niño o una niña no tengan estrés. En el norte de Europa han empezado ya a detener, a decir, hacemos una pedagogía, unas escuelas lentas. Es como ahora que se ha puesto de moda la comida lenta, la cocción lenta, pues lo mismo. Este cerebro necesita no un estrés continuado, sino enlentecer el proceso de aprendizaje para realmente que se pueda desarrollar bien el cerebro. Entonces, lo primero es que aquí hoy 6 cosas que yo elijo como cosas importantes. Una, fomentar el vocabulario emocional, ¿vale? Otra, gestionar y controlar emociones, aprender a eso. La tercera, aprender a resolver problemas y gestionar la frustración. Facilitar la socialización y fomentar actividades memorables dentro del hogar. Y generar un entorno de seguridad y rutinas. Y fomentar autonomía. Si hacemos estas cosas, así que hacer una fotografía a esta diapositiva, esto es lo único que tenemos que hacer. Y bueno, y vamos a empezar a ver qué recursos tenemos, qué recursos traemos, ¿no? Pero pensar primero, ¿qué necesitan los jóvenes para enfrentarse a los retos del futuro? Esto es un debate actual. Si tenemos que elegir qué necesitan, nunca serán los conocimientos. Nunca. ¿Qué necesitan? Lo que necesitan es desarrollar inteligencia emocional y flexibilidad mental. Mirad, hemos llegado a un mundo en el que la pandemia ha traído mayor avance. Es decir, vamos a tener que aprender a adaptarnos a la incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar el año que viene, de que no sabemos qué opciones de trabajo van a tener, de que van a tener que adaptarse a gestionar continuamente, gestionar emociones. Entonces es lo primero y prioritario que necesitan los jóvenes, tengan o no tengan una necesidad educativa, es principalmente flexibilidad para adaptarse y enfrentarse a ese futuro incierto. Y para eso, pues bueno, es vital el desarrollo emocional dentro de la familia, ¿no? Es esencial, porque eso va a regular nuestro control, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo. Entonces, para ayudarlos, pues lo que tenemos que ver es buscar formas creativas de que puedan expresar sentimientos. Ofrecer, como dice Cyrulnik, un espacio de tranquilidad y seguridad. No permitir que se aíslen. Es decir, necesitan su espacio, pero también tenemos que empujarlos a que estén activos, ¿no? Entonces, lo que proponemos es realmente a través del juego, es potenciar el desarrollo socioemocional, potenciarlo a través de diversas actividades, porque lo que aprenden en el juego lo pueden transferir en la realidad. Y vamos a pasar a ver recursos, ¿no? Y lo primero que os decía es que hay que fomentar un vocabulario emocional. Entonces, uno de los recursos favoritos míos es precisamente unas cartas de emoción, estas cartas que veis aquí en la pantalla, emoción, ¿vale? Luego ya os adjunto los contenidos, porque si no hay vocabulario, lo que no se conoce no existe, no se piensa. Lo que no se conoce no se piensa y hay que transformar, ver cómo podemos regular el enfado, por ejemplo, es de un nivel y la cólera
es un nivel superior al enfado. Es decir, si conocemos esas escalas de valor, vamos a poder también controlar dónde estamos. Los niños y niñas que yo trato me dicen, estoy en el nivel 3, o estoy con nivel fastidio, estoy subiendo al enfado, o ya tengo ira, tengo furia, y hablan de un vocabulario y digo, muy bien, furia, aversión, estupor, me hablan de estupor, me hablan de un lenguaje que así también pueden ellos aprender a modular y comprenderlo. Entonces estas cartas creo que son 60, hay 12 familias de emociones diferentes, cada uno regulado por su color, ¿vale? Entonces hacemos muchas propuestas. Por ejemplo, esto es una de ellas. Por ejemplo, un niño frustrado me dice, cuando estoy en clase a veces me siento fastidio, ¿vale? ¿Por qué siente fastidio? Pues porque tiene una necesidad, porque el niño tiene una disgrafía, es Asperger, tiene dislexia, tiene Asperger, este es un caso real. No lo admiten en el colegio. Entonces ¿cómo estás en clase? ¿Cómo se siente? Fastidio. Bastante es que me coge el nivel 1, ¿no? De una emoción que a veces es para ellos. ¿Cómo te sientes cuando haces la tarea? Disgusto. Fijaros que con las cartas nos abre un abanico de poder observar y poder identificar emociones, ¿no? Entonces cuando ya saben en qué situación están y comprenden su emoción, ya podemos empezar a trabajarla. Si no comprenden la emoción en la que están, es muy difícil trabajarla. Entonces lógicamente que va a sentir disgusto, pues porque tienen un abuso de tener que hacer actividades siempre con la excusa de que es que tienen que trabajar una de a otra, ¿vale? Y lo que os decía al principio, genera una identidad neuronal. Entonces yo le digo al niño, ¿y en qué lo quieres transformar? Y me dice, en la clase quiero estar de buen humor. Y cuando hago la tarea quiero sentir satisfacción. Vale, entonces hay una actitud de cambio. Y esa actitud de cambio también genera una sinapsis en su cerebro y genera cambios de verdad. Es decir, ya el hecho de querer cambiar, ya hay un cambio. Y entonces ese niño, pues yo le hago una serie de dibujos o le dejo las cartas y entonces le digo, vale, llévatela, la pones en la agenda y cuando está haciendo tarea, siente el disgusto, pero no te permitas que tu cerebro esté en disgusto. Engaña si hace falta a tu cerebro, haz la actividad pensando que está en disgusto, pero que tu cerebro diga, voy a estar satisfecho de cómo la hago. Eso hay que entrenarlo. No es tan sencillo como lo digo, hay que entrenarlo un día, otro, pero lo consiguen, ¿no? Entonces, fijaros, bueno, esto es una actividad preciosa que lo hicimos con pues, un niño que tenía dificultades de relación, porque la necesidad educativa, a veces niños que tienen dificultades, este es un niño que tiene una dificultad en el que su tartamudez y su forma de hablar hace que los niños no lo entiendan. No sabe pronunciar la R, no se le entiende. A veces le digo, escríbemelo, pero no te entiendo, ¿vale? De lo mal que habla. Entonces es un niño muy vulnerable porque en el aula no está integrado, los niños se ríen de él. Encima, con la mascarilla, lo tiene mucho más difícil hoy en día. Entonces va en autobús al colegio y le digo, ¿cómo te sientes? Y le pongo todas las cartas, le pongo todo el grupo de cartas, no estas, sino todas. Hemos trabajado previamente las relaciones de las cartas, los colores, las familias, los diferentes niveles, los 5 niveles de intensidad. Y le digo, ¿cómo te sientes cuando vas en el autobús? Me dice, atención, estoy atento a que si los que se meten conmigo, que no se sienten cerca de mí. ¿Cómo te sientes cuando estás en el aula al lado sin un profesor o una profesora? Temor, me dije. Y cuando estás con tu profesor o profesora, seguridad. ¿Y cómo te sientes cuando estás en el patio? Me elige asco. Y yo le pregunto, ¿por qué me eliges asco? Dice, siento asco de mí mismo.
asco de que nadie quiera jugar conmigo. Vale, eso dice mucho, ¿no? Dice mucho de una autoestima muy deteriorada. ¿Y cuando te vas a la cama y piensas en ello? Ansiedad. ¿Y cómo te sientes cuando piensas en buscar una solución? Desolación. Es muy fuerte, ¿eh? Esto es un caso real, ¿vale? Lo utilizo porque, bueno, es que utilizo, esto lo hago muchísimas veces, ¿eh? Con diferentes niños, me da muchísima información de los niños y las niñas. Cuando un profesor te enseña algo, alegría. Este niño, cuando yo había hablado con la orientadora, me dice, no es una situación de bullying, el niño viene contento al colegio. Y es que el niño le dijo que iba contento porque le gusta aprender, ¿vale? Pero se quedó en esto. Cuando yo no hice un informe, normalmente me dedico a hacer informes, lógicamente, para detectar necesidades educativas. En este caso no hice un informe. Le presenté esto. Le presenté esto. Suficiente. ¿Cómo te sientes cuando tienes que hablar de ello con tus padres? Disgusto. Y ese daño, ese disgusto que luego puede subir de intensidad y generar muchísimo malestar, hace que niños y niñas a veces ya no compartan con sus padres algunas cosas, ¿no? Porque les genera malestar. ¿Y siente otra emoción? Vergüenza, ¿no? Vale, pues con este niño al final dijimos, ¿qué quieres? ¿Por dónde quieres empezar? Me eligió esta. No creo que podamos encontrar una solución. Me eligió esta. Bueno, vale, pues mirad. Bueno, esta foto no tendría que ir aquí. Es que os digo, a las 5:12, que todavía no me había conectado, digo, voy a poner una fotografía y la he puesto encima de esa fotografía de lo que hemos hecho hoy en clase. Hoy hemos estado en una escuela y hemos trabajado esto. Me he llevado a personas en prácticas, hicimos una actividad en la que niños y niñas se les expone un problema, ¿vale? Se les pone un problema real o un problema que puede darse en el patio. Estoy en el patio y por tercera vez hay un niño que me ha pisoteado mi merienda y se ha reído de mí. ¿Cómo se siente ese niño? Y fijaros, cada grupo de niños, cada 3 niños o 4, depende del grupo, tiene estas cartas junto con una numeración. Hemos juntado 2 juegos, otro juego, pero no hace falta otro juego. Pones un número a cada carta y tienen que elegir cómo crees que se siente ese niño. Disculpad. Entonces un niño se levanta, o una niña, y dice, creo que se siente así. Y dice por qué. Y luego los demás debaten cómo creen también que se puede sentir. Y empieza el debate. Son unas cartas que, bueno, que sirven para muchísimas cosas. Esta es otra fotografía, no es nuestra, es de El Perruco, que es el que hace este juego de emoción, en el que tienen un emociómetro, que también está muy bien porque podemos hacer cualquier actividad en el que se plantea un problema y cada uno elige en esta situación cómo te sientes. O cuando ha habido un problema real en el aula o cuando se hace un role-playing, que también los hacemos mucho, es en un post-it, explícame cómo te sientes. Pero para eso, lógicamente tienen que tener un vocabulario desarrollado, si no, pues es prácticamente imposible, ¿no? Bien, pues estas son las cartas, lo hacemos en diferentes centros. Hay otras cartas que quizá no son tan amigables, de un juego que se llama Feelings, pero también es interesante. Utilizamos virus también para gestionar lo que es el coronavirus. Es un juego que no es de emociones, pero un juego que le gusta mucho a niños y niñas y entonces es para expresar miedo y para buscar soluciones. Utilizamos otras técnicas como buscar piezas
y los metemos dentro de ahí y que me expresen cómo se sienten. Utilizamos narrativas que cambia mucho la percepción de los problemas. Utilizamos cualquier material como una llave en el que, por ejemplo, un niño coge un objeto, lo perfila, lo dibuja, le pone un nombre, le pone unos poderes y en base a esos poderes planteamos un problema que normalmente hacemos que sea real, de sus dificultades y cómo la unión de diferentes personajes que construyen en el aula pueden desde un plano imaginario resolver un problema, ¿no? Pero también hacemos otras actividades en el que les hacemos construir y pensar una dificultad. Eso es buenísimo hacerlo en el aula. Pensamos en un problema, en una dificultad, en algo que debemos desarrollar a nivel emocional y constrúyeme y explícamelo. Es buenísima la actividad, ¿no? Aquí yo pensaba que podría haber interacción, no la hay, pero bueno, History Cubes, otro en el que yo iba a proponer que uno de vosotros me hablarais de estos dados, de vuestra vida en base a estos dados, ¿no? Pues lo voy a hacer yo, o sea, lo voy a improvisar y lo voy a hacer yo. A los niños les damos los dados y que expresen. Le planteamos una pregunta, por ejemplo, ¿cómo estás viviendo el COVID? Yo misma. Bueno, pues irremediablemente ha hecho que tenga que estar más en casa. Entonces estoy cuidando más mi espacio, mi primer espacio. Estoy cuidando rincones que antes no había cuidado. Estoy cuidando mi jardín. He creado un huerto. La noción del tiempo me ha dado otra perspectiva. He visto que tenemos que detenernos, ¿no? Y cuidar, porque si no nos detenemos, realmente va a afectar a nuestras emociones, ¿no? Entonces, he incorporado también en esta pandemia en la lectura, pero no la lectura de libros, ensayos y cosas que tengan que ver con mi profesión, sino escribir yo misma y leer narrativa, trasladar mi mente a mundos imaginarios, ¿no? Eso me ha aportado mayor calidez conmigo misma, ¿no? Y veo que tenemos una desorientación, no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Pero a la vez estamos también dirigiéndonos a que tenemos que ver, que tenemos que explorar nuevas posibilidades de nosotros, ¿no? No solamente del mundo. Bueno, pues es un ejercicio que acabo de hacer improvisado, unos dados que podemos plantear un problema y utilizarlo, ¿no? Esta dinámica era también, ¿no? Porque, bueno, si alguna vez hay oportunidad, pues os podemos proponer una formación que sea más dinámica, más interactiva, en el que cada uno podamos escuchar, ¿no? ¿Qué sentimos? Entonces, fijaros que podemos expresar cómo podemos expresar nuestras emociones. Bueno, pues por ejemplo, esta carta puede decir, pues es más energía para nosotros mismos, hay un afán de superación de la situación, podemos ver que el COVID nos está trayendo nuevas fortalezas, la importancia de cuidarnos, de que estamos en un túnel en el que habrá luz después, es decir, verlo desde una perspectiva positiva. Hay otros recursos que también me gustan muchísimo, que es este, por ejemplo, en el que cuando un niño hace algo, una rutina que consigue algo, darle una pieza de Lego o de construcción y que cada vez que repita eso, otra pieza y que se vayan construyendo. Esta es la construcción que hace un niño después de haber hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muchos días, va construyendo para que pueda visualizar el logro, ¿no? Utilizar otros materiales para que expresen quién eres tú en relación al mundo, en base a una imagen, que puede ser esta, u otros juegos como Conecta 2, que nos permite relacionar conceptos, ¿vale? Por ejemplo, fortaleza, por ejemplo, abrir, expresar, abrir el corazón, expresar, es decir, conectar diferentes conceptos que nos puedan aportar, ¿no? Como todo esto eran dinámicas para hacer con vosotros, pues fijaros, esta imagen de los huevos. Os digo que cualquier expresión
emocional nos lleva a unas conexiones diferentes. En esta imagen, yo se la pongo a los niños, esta o cualquier otra imagen. ¿Cómo se siente este huevo? Puede sentir miedo, puede sentir tristeza porque todos sus compañeros lo han roto, o puede decir, me dan otra oportunidad, o ahora viene mi turno, mi oportunidad de que prueben el sabor de mi yema. O sea, el niño puede decir cosas negativas, que lo hacen los niños que tienen un trastorno negativista desafiante, van a decir cosas negativas, pero vamos a trabajar la parte positiva de todo, ¿no? Es decir, soy un superviviente, he conseguido salir de esta. Es decir, todo podemos volcarlo a una narrativa que sea como más positiva. Sicona es otro ejemplo de juego que no es juego, son cartas para expresar. Y fijaros, con el primer juego de emoción podemos describir una imagen y dar una carta y decirle al niño, descríbemele en base a la tristeza, la alegría, la euforia, la rabia, y que expresen en base a una emoción y que el resto de compañeros tengan que adivinar, ¿no? Para fomentar, ¿no? Hablar en relación a recursos, ponerles una fotografía y decir cómo se siente, qué puedo cambiar, cómo puedes cambiar esta actitud, cómo podemos hacer que este niño esté bien. Y entonces ellos te hablan de sus propias experiencias. Otra, ya estoy terminando. Sé que me salgo un poco de tiempo, enseguida termino, ¿eh? No os preocupéis. Utilizar el Jenga en hablar la importancia de que cada vez que hacemos algo en contra de alguien, un mal comentario, una crítica, el reírnos de alguien, el no permitir que jueguen, yo lo que hago en el aula es voy quitando piezas hasta que cae. Y digo, esta torre es la persona. Fijaros lo importante que es que cuidemos a las personas, que no hagamos, porque cada pequeña herida puede destruir la persona. Y les decimos eso, pero luego decimos, y cada piececita podéis construir, podéis aportar y construir. Bueno, esta técnica es buenísima, ¿no? Y bueno, y seguimos jugando en pandemia, aportando, expresando emociones en el aula, el que a través del juego puedan aportar. Esta es nuestra sede. Ahora mismo están también ellos aquí jugando, aportando y generando un espacio de emoción, ¿no? Estos son algunos de los juegos. Os vamos a pasar el enlace, quien quiera ver los juegos. Estos son algunos de los juegos que se han presentado ya aquí. Como es muy cortita, pues he preferido hablar de otras cosas. Y deciros que cuando empezamos con este proyecto de conectar jugando en el aula, en cualquier espacio, relacionándolo con cualquier necesidad, porque tenemos juegos para cualquier tipo de necesidad educativa, mucha gente nos decía que estábamos locos. Entonces, esta frase la he puesto rápidamente. Antes de hacer la presentación me he tomado un café, me ha traído uno de mis compañeros, me ha traído un café y en el sobrecillo, ¿vale? El sobrecillo venía esta frase que he puesto aquí. No me hagas caso, soy de otro planeta. Todavía veo horizontes donde tú dibujas fronteras. Y es que en las necesidades educativas ponemos fronteras, ¿vale? Cuando dijimos de trabajar con juego en el año 2013, mucha gente veía fronteras, nosotros vimos un horizonte. Hoy en día el aprendizaje basado en juegos es una auténtica realidad, ¿vale? Es un mundo maravilloso en el que os invito a conocerlo. Aquí tenéis recursos. Ha sido muy rápido, pero bueno, dejo de compartir, ya os van a pasar esos enlaces. Dejo de compartir para que haya espacio también para escucharos, ¿vale? Y no sé, me gustaría que pudiéramos hablarlo. Hola, Lucía. Hola. Bueno, lo primero, Nuria, darte las gracias porque ha sido un tema muy, muy interesante. Yo personalmente lo desconocía.
no entendía el alcance que podría tener el aprender jugando y el trabajar las emociones. La verdad que a mí personalmente me ha abierto un campo enorme y además vamos, estoy asombrada totalmente. Por comenzar a hacerte una pregunta, las personas que no tenemos experiencia para trabajar con las emociones, imagino que en general cualquier familia normal no estamos habituadas, ¿cómo nos recomiendas que empecemos a trabajar las emociones en casa, tanto para los adultos como para los niños? Y sobre todo, mirando un poco los tiempos que nos están tocando vivir, y aunque decimos que ellos lo están llevando muy bien, pero en realidad no es así. Son dos preguntas en realidad también. ¿Cómo estás viendo los niños y las niñas cómo están ahora? Vale, lo primero voy a hablarte de cómo lo están viviendo los niños ahora. Yo que trabajo desde el juego, pero que también trabajo con niños y niñas y adolescentes principalmente, este año hay un boom. Llevo muchos años trabajando en psicología. A mí me ha impactado, me ha fortalecido también a la vez, pero me ha impactado mucho ver niños y niñas que no tienen ninguna dificultad, cuidado, que no tienen ninguna dificultad, que van bien, que tienen familias, que tienen vínculos, que tienen espacios de seguridad, cómo han desarrollado trastornos de ansiedad. Y el trastorno de ansiedad, por eso he presentado esa diapositiva en el que una cosa es la emoción, otra el sentimiento y otro el estado de ánimo. Un estado de ánimo es un trastorno mental, es cuando ya llevas más de 6 meses en una situación. Niños y niñas con un trastorno de ansiedad, los he visto con 7 años, con 8 años. He visto niños y niñas con necesidades educativas, por ejemplo, Asperger, que han desarrollado un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, en el que no pueden avanzar, en el que no pueden escribir una frase sin que tengan que borrarla, y eso es real, 30 y 40 veces por decir, lo estoy haciendo mal. Fíjate, como desarrollando una serie de cosas, es decir, niños y niñas que se ven incapaces de concentrarse, de atender, de frustrados, que se han visto aislados con necesidades sociales que están ahora mismo muy mermadas. A mí me ha impactado. Y ellos a veces estamos desconectados de esas emociones de niños y niñas. Pensamos que no se dan cuenta. No hay nada más. El mayor radar de emociones es un niño, una niña o un adolescente, aunque no son conscientes a veces. Tienen un radar impresionante para detectar emociones. La simple mirada, Lucía, tú puedes tener un problema y tu mirada transmite. No podemos tapar nuestras emociones. No se puede. Entonces hay que ser sinceros con ellos. Entonces nosotros para trabajar las emociones en casa o en el aula, lo primero hay que ser muy sincero y decirle, estoy mal. Hoy he tenido un día duro, yo se lo digo, estoy mal, estoy agotada, lo siento, pero hoy no te puedo dedicar todo el tiempo porque me cuesta. Pero también de hacerlo desde una forma positiva, porque no hay que generarles tampoco incertidumbre. Estoy mal, pero a la vez estoy tan orgullosa de poder compartir ese sentimiento contigo, por ejemplo, ¿vale? O decir, estoy mal, estoy triste porque he perdido o porque he hecho esto, o porque he perdido mi trabajo. Hay niños que están preocupados con incertidumbre porque mi padre ha perdido el trabajo, mi padre está en un ERTE, está todo el día en casa, está enfadado, lo veo enfadado, le veo irascible. Hay que decírselo, estoy mal, y hijo, pero estoy aprendiendo. ¿Por qué no podemos decir a un niño que estamos aprendiendo? Claro que sí. Entonces lo primero es ser sincero. Lo segundo, que he hecho mucho hincapié, porque no hay tiempo a todo, es imposible en 1 hora y media, el tener vocabulario para poder expresar. Por eso esas cartas, digo, el mejor recurso. Hay muchos otros recursos, pero esas cartas me parecen un recurso buenísimo para ampliar vocabulario, para saber. También que ellos aprendan a detectar cómo nos sentimos. ¿Cómo crees que vengo yo del trabajo hoy? Pues vengo porque además no tenemos una emoción, tenemos muchas. ¿Cómo te sientes tú ahora, Lucía? Pues a lo mejor estás emocionada o a lo mejor estás también emocionada, estás también frustrada por no haberlo encontrado antes o estás con miedo a tal o a, yo qué sé, o sea, es un cúmulo lo que tenemos, ¿sabes?
No sé si te he respondido o no. Sí, sí, totalmente. Creo que si he entendido o no he entendido mal, es muy importante que tengamos ese vocabulario nosotros también, que podamos aprender a identificar esas emociones y a ponerle nombre para poder también enseñárselo a ellos, aunque yo creo que muchas veces puede que ellos nos enseñen a nosotros, ¿no? Claro, también hay otra cosa importantísima. Si queremos realmente trabajar las emociones con ellos, tenemos que trabajarla con nosotros mismos y Eso. para eso nos tenemos que detener. Es decir, estamos ahora aquí, podemos sentir. ¿Cómo te tomas el café? ¿Cómo te tomas el desayuno? ¿Deprisa y corriendo o saboreando cada bocado que estás haciendo? Oliendo. ¿Cómo huele este tomate? ¿Cómo detenernos? ¿En el aula nos detenemos? No. Entonces, qué importante es la pedagogía lenta. No sé si el concepto es adecuado, pero yo le llamo la pedagogía lenta. El centrarnos en ese momento, ¿no? En el presente, en lo que estamos haciendo en el presente. La actividad que hemos hecho hoy en el centro ha sido muy bonita. En una sala, fuera de sus mesas, sentados en el suelo qué importante es. Al aire libre también. El que toquen, el que sientan. ¿Por qué no les damos algo que lo huelan? Oler, tocar, escuchar, ¿sabes? Detenernos. Y al final te dicen, ¿pero qué has desarrollado? Pues muchas cosas, pero eso es cuanto más lento, porque al final creo que se ha entendido el tema de la ruta neuronal que generamos. Estamos haciendo caminos. ¿Qué caminos hacemos? ¿Hacia qué? ¿Sabes? Entonces, detenernos, tener vocabulario emocional. Tenemos poco tiempo. En el chat, Ya. la verdad es que comenta muchas cosas. Voy a ver si te traslado algunas de las consultas que Sí. están haciendo. Sí hay una confusión, creo, porque cuando hablabas de la participación de las familias dentro de los centros, nosotros tenemos asociado eso a las comunidades de aprendizaje, pero tú en los centros en los que trabajas no son comunidades de aprendizaje. No, algunos sí, pero hemos hecho un proyecto, el proyecto Conectar Jugando, el vídeo ese que luego lo podéis difundir, es un proyecto que propusimos con Obra Social La Caixa, en el que nosotros formamos a familias y a docentes, a los dos, con un compromiso de que tienen que venir a diferentes sesiones. Bueno, la familia es impresionante porque siempre hay gente muy activa con ganas de aportar al colegio. Y luego nos metimos en el aula. ¿Que no puede ser continuamente? Claro que no. Pero puntualmente con un programa u otro, por supuesto que sí se puede. Es decir, hay que abrir la mente. El colegio, la comunidad educativa, ¿qué es? La comunidad educativa, familia, alumnado y docentes. La familia forma parte. La educación es importantísimo que participemos, ¿no? Vosotros como la FAMPA lo sabéis mejor que nadie. Se puede participar de muchas formas. Conectar también actividades dentro del aula con actividades fuera del aula. Entonces, luego esas familias pueden también decir, vamos a hacer una jornada fuera del colegio con lo que hemos aprendido o lo que han aprendido en el aula, en el que vamos a hacer un torneo, por ejemplo. O como hemos hecho el año pasado, en el que niños y niños se van a un centro de daño cerebral con gente adulta, les explican lo que es el daño cerebral y ellos van y enseñan a esas personas mayores. O las familias se han formado y luego lo que hemos hecho es que esos niños y niñas que han aprendido van a otros colegios y tú fíjate lo que hacen y enseñan a jugar. O en el mismo centro educativo, las imágenes primeras, es un niño de sexto, niño o niña de sexto, que va al aula de infantil. ¿Sabes lo que se produce cuando un niño o una niña de sexto, de quinto, de cuarto, de cualquier curso enseña algo que ha aprendido a uno pequeño? Es que un niño puede enseñar a otros muchos. Entonces, es una comunidad global.
Es un proyecto chulísimo. Por la ilusión. Nuria, nos hacen una consulta sobre el término gamificación. Sí. ¿Es lo mismo cuando hablamos de gamificación que aprender jugando? No, no es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Vale. ¿Podría explicarnos, por favor? Sí, mira, una cosa es jugar, aprendizaje basado en juegos. Nosotros hacemos experiencias lúdicas bien con juegos de mesa o con otros recursos para trabajar un área unido a unos objetivos. Es decir, por ejemplo, queremos mejorar la fluencia fonológica. Utilizamos juegos específicos de fluencia fonológica, por ejemplo. O queremos mejorar la atención. Utilizamos juegos específicos o experiencias lúdicas que tienen que ver con atención, memoria o cualquier ámbito. ¿De acuerdo? Entonces, el componente lúdico está muy presente porque realmente estamos jugando, pero a la vez aprendemos. Gamificación, por ejemplo, imagínate que tienes que hacer una tarea de matemáticas, quieres que enseñar unas matemáticas y dices, venga, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un reto en el que si consigues hacer esta serie de sumas, pues vas a conseguir un número y ese número te va a llevar a una clave para que puedas abrir un candado. Es decir, una serie de mecánicas de juego similar, las mecánicas del juego, para adjuntarlas a un proceso contenido curricular, ¿vale? Gamificación, por ejemplo, también es cuando tú te vas a comprar a un centro comercial y dices, cuando consigas acumular 50 puntos, subes nivel 2 y ya tienes unos beneficios, por ejemplo. O si consigues superar esto y esto, o hacer las actividades del grupo A, B y C, consigues la insignia de mejor tal, o conseguir insignias, puntos, es diferente. Es diferente, ¿vale? Sí. Unimos a veces las dos cosas, también hacemos cosas de gamificación. Sí, imagino que las herramientas se pueden utilizar, pero el fin es diferente. Es muy diferente, pero por ejemplo, para necesidades educativas y para empezar la gamificación se recomienda conocer de juegos. Es decir, una persona que conoce de juegos y de muchas herramientas va a poder gamificar bien, ¿no? En necesidades educativas, pues nosotros tenemos proyectos de mejorar en funciones ejecutivas, en atención, memoria, la necesidad educativa en base a diferentes juegos. Pero claro, tenemos muchísimos juegos y somos expertos en juegos, ¿no? Para una área o para otra. Es diferente, ¿sabes? Sí. Y luego formas de utilizar juego. Por ejemplo, Quest Story. Esto son narrativas, es un juego que hay en el mercado, pero nosotros lo adaptamos para trabajar emociones, ¿sabes? El Jenga todo el mundo lo conoce, que es la torre, la típica torre, pero fíjate lo que hemos dicho. Los bloques es en el aula, lo utilizamos como, venga, cada uno que escriba qué puede aportar y cada uno en su piececita aporta. Dice, cuando lo hayas hecho, lo aportas a la torre. Eso son experiencias lúdicas. Nuria, ya no tenemos mucho tiempo. Para terminar, haznos una propuesta para hacer ahora cuando lleguemos a casa, que hemos aprendido tanto. Venga, danos una propuesta para hacer en casa. Para este fin de semana. Vale, para este fin de semana. Vale, pues os cogéis de la nevera los huevos, ¿vale? Y que los niños dibujen diferentes emociones. Es decir, haz con un lápiz, dibuja un huevo triste, un huevo que esté tal, un huevo que esté como tú estás ahora mismo. ¿Cómo estás tú ahora mismo? Por ejemplo, ¿vale? O eso es una actividad fácil. Cógeme garbanzos, por ejemplo. Cógeme todos los garbanzos que puedas. Y tú coges un folio o una superficie plana, blanca, preferiblemente, y le dice a un niño, expresa con estos garbanzos cómo puedo solucionar un problema, y les planteáis un problema real, ¿vale? O intentar vosotros empezar a experimentar y hablar de un problema en base precisamente a eso, a esos garbanzos. Explícale a tu hijo, a tu hija, un problema que tengas con garbanzos, no con palabras. Y que el niño o la niña te lo intente solucionar también moviendo esos garbanzos. En realidad, claro, nosotros desde un punto creativo pues hacemos eso, ¿no? Construir.
Dibújame con eso, por ejemplo, cualquier pieza, un bolígrafo. Ponle unos ojos, cualquier objeto que le pongas ojos cobra vida. Dale unos superpoderes. Pues el superpoder del bolígrafo sobre escribir la historia. Vale, pues planteas un problema, tú haces un dibujo, otro, tenéis ya 3 personajes y que esos 3 personajes durante un mes solucionen todos los problemas de la casa. Por ejemplo, esos son nuestros superhéroes que tienen superpoderes y entonces desde una forma absurda, imaginativa, no se va a solucionar si no tienes trabajo, pero hacemos que el cerebro cambie. ¿Vale? Qué interesante, Nuria. Sí, vamos, nos has dejado un fin de semana lleno de tareas pendientes. Bueno, pues voy a despedirme de ti con mucho pesar porque estamos encantados de escucharte. En el chat ya lo leerás luego, pero te agradecen mucho tu intervención. Quieren ahondar más en estos conocimientos porque les ha gustado mucho. Y desde la Federación Fan para los Olivos, darte las gracias por acudir a nuestra llamada. Ha sido muy, muy interesante. Creo que hemos aprendido mucho contigo esta tarde y es abrir una puerta para ahondar en este conocimiento. Y por último, decirles a todas las personas que están participando que en la caja de descripción del vídeo tienen todos los materiales que has puesto. En comentarios pueden hacer cualquier consulta que quieran y luego se les responderá. Que si les ha gustado, que se suscriban al canal y que le den me gusta. Y por último, creo que tendremos también un cuestionario de evaluación o de satisfacción para saber si les ha gustado la actividad. Claro, Nuria, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros un viernes inclusivo. Y a los demás os esperamos en el próximo viernes inclusivo. Pues muchísimas gracias a vosotros y vosotras. Y que nada, que si hay consultas en el chat y puedo responder ahí, que hay alguna pregunta, os lo responderé encantada. Para mí ha sido un placer. Me encanta la propuesta que tenéis de iniciativa para las jornadas inclusivas que estáis haciendo y agradeceros esta oportunidad. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Venga, hasta luego.